Las televisiones públicas. A raíz un poco de lo de Broncano, que no sé si lo habéis visto, he estado haciendo un poquito de investigación ligerita sobre cuánto nos cuestan las televisiones públicas, ¿no? Y esto es así a priori lo que he venido a encontrar. Radio Televisión Española recibe ahora mismo anualmente aproximadamente unos 1.200 millones de euros, ¿vale? Estos números que vais a ver son antiguos, ahora mismo estaría recibiendo unos 1.200 millones de euros. Una de las cosas que son impresionantes es que Radio Televisión Española tiene 6.500 trabajadores, seguramente ahora sea alguno más, pero es que tiene más trabajadores que A3 Media y Mediaset juntos. Evidentemente tiene menos audiencia y evidentemente tiene menos ganancia, con lo cual es el ejemplo perfecto de ente público. Gastar más dinero, sobre todo pagando nóminas, para obtener unos resultados peores que los del sector privado. Pero espérate, que aún hay más, porque claro, como todos sabéis, la televisión pública no solo es Radio Televisión Española. Luego también están las televisiones autonómicas. Claro, que hay más. Aquí tenemos el ranking. Bueno, antes de que vayamos a lo de las autonómicas, tenemos el ranking de cadenas en abierto. La primera, Antena 3, luego las de pago, luego Telecinco y luego la 1. Es decir, Televisión Española está en cuarto lugar. Y solo nos cuesta 1.200 millones de euros al año, ¿eh? Daros cuenta. ¿Incluye el gasto de Radio Nacional? Sí, porque es Radio Televisión Española. Ojo, pero esperaos, que ahora vamos con las autonómicas. ¿En qué comunidad autónoma diríais que se gasta más dinero en las televisiones y radios públicas? ¿Qué comunidad autónoma diríais? Venga, ponerlo ahí comentarlo por ahí. Comunidad Valenciana, Cataluña, 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 Cataluña. Pues muchos habéis acertado. Cataluña a día de hoy se está gastando 245 millones de euros al año en radio y televisión. Pero, por ejemplo, lo que llama la atención es que con un nivel de población muy similar, Madrid gasta 83, que ya son 83 de más, pero es una tercera parte, es una absoluta barbaridad. Pero es que si nos vamos al top, tenemos País Vasco, 162, y Galicia, 110. ¿Es posible que haya alguna relación entre aquellas comunidades con movimientos nacionalistas o independentistas más acusados y la subvención a televisiones públicas o radios públicas para adoctrinar a la población? Bueno, ahí ya que cada uno saque sus conclusiones. Aquí os voy a poner, esto es así una pantallita rápida, ¿vale? El total de entes entre radios y televisiones que hay en toda España. Cataluña tiene TV3, Canal 324, Cataluña Radio, ICAT, TV3, Super 3, Cataluña Música, Canal 33 y Cataluña Información. País Vasco tiene otros 10. Otros 10. Es una cosa absurda. Es directamente algo loco. Y diréis, ya, ¿pero cuánto es el total? Bueno, ahora os cuento. El total viene a ser, entre Radio Televisión Española y autonomías, aproximadamente unos 2.200 millones de euros al año. Porque claro, además, en Radio Televisión Española se esfuerzan mucho en decirnos que en realidad Radio Televisión Española no es tan cara. Y entonces hacen una trampa que yo os voy a contar ya por si algún día os la encontráis. Que consiste en que te dicen, no, es que Televisión Española solo cuesta, por español, 21 euros al año. Y dices, ya, eso es cierto. Y te dicen, claro, pero es que 21 euros al año es mucho más barato que cualquier otro servicio de suscripción, como puede ser HBO, como puede ser Prime, como puede ser Netflix o cualquier otro. Claro, tú dices, sí, pero es que yo, ese tipo de cuentas, no las pago por persona que vive en mi casa. Las pago a nivel familiar. Es decir, lo normal es que en un hogar haya una cuenta de Netflix, o una cuenta de Prime,
o ambas, pero tú no pagas, si sois 3 personas, 3 cuentas de Prime. No tiene absolutamente ningún sentido. Y además, todas estas plataformas suelen tener promociones de un mes gratuito o 2 meses gratuitos, suelen tener ofertas anuales, pero lo más importante de todo es que no tienen ningún tipo de permanencia. Y tú puedes elegir, decidir si las pagas o no las pagas. Pero es que además, cuando sumamos las autonómicas, tenemos que el coste por español es de aproximadamente 40 euros. Es decir, en un hogar con 3 personas estarías pagando 120 euros todos los años por la televisión pública. Para que nos hagamos una idea, Disney cuesta 90 euros al año, HBO 70 euros al año, Prime 50 euros al año. Por lo que tú pagas en un hogar de 3 personas la televisión pública, podrías tener HBO y Prime, que además te incluye otro montón de cosas, y quedarte igual. Podrías cubrir ambos servicios y evidentemente tener una mejor experiencia, porque huelga decir que además el nivel de experiencia con Radio Televisión Española es nefasto, en lo que se refiere a contenidos es nefasto. Y sin embargo, esa opción no se da. ¿Por qué? Porque si te permitieran elegir, elegirías no pagarlo. Y de hecho, solo hay que irse a ciertos eventos que se han dado en Televisión Española en los últimos años. Y quiero poneros algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el Benidorm Fest. El Benidorm Fest en 2022 costó 4.400.000 euros. En 2023 y 2024 ese gasto ha subido hasta los 6 millones de euros. Hasta los 6 millones de euros. Evidentemente eso no tiene retorno. Olvidaros del retorno, porque en estos casos dicen, no, pero ha tenido mucha audiencia. Ya, pero el retorno ha sido nada. Y además, luego tenemos otra serie de momentos mágicos, como, por ejemplo, el programa Brigada Tech, que no sé si vosotros lo recordáis, yo sí, que fue un programa de carácter divulgativo cuya intención era reducir la brecha digital. Bien, tuvo aproximadamente un 1% de cuota de pantalla y nos costó 4 millones de euros. Por un 1% de cuota de pantalla. Evidentemente también tenemos el caso de Mappy, muchos lo recordaréis. El programa de Mappy fue una maravilla. Aproximadamente nos costó cada capítulo 73.000 euros. El coste total, 4.400.000 euros. Suma y sigue, porque luego tenemos uno de los mejores casos. Vamos a llevarnos bien. Uno que directamente se emitieron 2 capítulos y tuvo un resultado tan malo que fue cancelado. Pero que al margen de ser cancelado, como tú ya has firmado con la productora un determinado número de capítulos, nos costó 3,5 millones de euros. Se estrenó y no volvieron a emitirse. Una maravilla. Y luego, para finalizar, quiero hablar de 2 casos. El primero es Inés Hernán y el segundo es el caso de David Broncano. El caso de Inés Hernán es una fantasía, porque muchas personas piensan que el conflicto con Inés Hernán y la televisión pública empezó en los Goya, pero la realidad es que empezó mucho antes, porque yo no sé si vosotros recordáis que hace unos años hicieron un programa especial LGTB de Gameplay, en el cual ella lo que dijo fue: aunque la violencia sea estructural, no tengo ninguna duda de que la victoria de un gobierno progresista en las próximas elecciones, no tengo ninguna duda de una victoria progresista en las próximas elecciones generales. RTV emitió un comunicado y se retiró el programa de las plataformas. Claro, se retiró ese programa de Gameplays porque eso no lo veía nadie. Pero en el caso de los Goya, como no lo puedes retirar, ha acabado con dimisiones en el comité de RTV. Una maravilla. Pero, además, gracias a The Objective, he tenido acceso a cuánto dinero público ha recibido Inés Hernán por RTV en los últimos 4 años.
Vosotros sabéis esa pregunta que siempre nos hacíamos cuando veíamos Gameplay, que decíamos, este programa, que incluso en YouTube tiene una audiencia nefasta, ¿cuánto le estarán pagando en ese Hernán? Pues amigos, tengo la respuesta. Tengo la respuesta. Os recuerdo que el año pasado, por ejemplo, el año pasado fue el año en el que Gameplay directamente se canceló porque no tenía absolutamente nada de audiencia. El año pasado le pagaron a Inés Hernán por Gameplay 44.000 euros. En 2022, 52.600. Y en 2021, 42.000 euros. Es decir, estamos hablando de un salario de la franja alta por ese trabajo. En el Benidorm Fest de este año, 21.000 euros. 21.000 euros. Pero ojo, hay más, porque lo más para mí sangrante es el Benidorm Fest. Bueno, por cierto, por los Goya, 5.000 euros. Y el programa No sé de qué me hablas, que ni siquiera se sabe. Por programa no, por la temporada completa, fue ese dinero. El programa este con Mercedes Milá, que se llama el No sé de qué me hablas, que fueron 8 programas, Inés Hernán ha cobrado. Y no se sabe si este programa va a tener segunda temporada porque la audiencia ha sido bastante mediocre. Ha cobrado por los 8 programas 104.000 euros. Es decir, ha cobrado por programa 13.000 euros. 13.000 euros. Recordemos que Inés Hernán es una de estas personas que es una gran defensora de los servicios públicos. Y una vez más, se llama lo que yo llamo la paradoja de Somosaguas, que es que todas aquellas personas que te hablan de cuánto hay que proteger lo público son las primeras que no dudan en aceptar dinero público cuando ese uso podría ser muchísimo mejor para la población en general. Es una auténtica aberración. Y esto además nos lleva al caso de David Broncano. David Broncano, que como sabéis, ha sido fichado por Televisión Española para emitir La Resistencia. Y mucha gente está diciendo, esto nos cuesta 16 millones. No son 17 millones. Porque ya hay pactadas 2 temporadas. 2 temporadas que se van a pagar a la productora independientemente de si se emiten o no se emiten. Eso quiere decir que vamos a soltar 27 millones de euros. Volvemos a lo mismo. La paradoja de Somosaguas. Ese David Broncano, ¿no? que tan a menudo nos da consejos sobre dinero público y lo importante que es. Bien. Pero es que además aquí se junta con otra cuestión. Y es... Creo que han tumbado el contrato, ¿no? No estoy seguro. Yo esto lo estoy diciendo con la última información que he tenido. Pero es que a todo esto, yo La Resistencia la veía hace años, actualmente no la veo, honestamente, no la veo. Pero para mí no hay mayor motivo, para mí al menos, para no verla que este motivo. Al margen de que ya esté pagado, me da igual. Incluso si fuera La Resistencia la persona que más me interesa, yo no pienso apoyar este tipo de prácticas. Han aplazado la decisión. Bueno, pues es una buena noticia. En cualquier caso. Pero vamos, el hecho de que esto pueda llegar hasta este punto ya es, en sí mismo, una mala señal. Y ahora, por dar un poco de contexto, ¿vale? Por dar un poco de contexto, voy a... un poco para finalizar, voy a dar un poco de contexto sobre qué se podría hacer con estos 2.200 millones que nos gastamos todos los años en televisiones públicas, tanto en Radio Televisión Española como en televisiones autonómicas. ¿Vale? Voy a dar un poquito de contexto. Con 2.200 millones se podría duplicar el gasto estatal en justicia. Es decir, nos gastamos lo mismo en televisiones públicas que el gasto estatal en justicia. Se podría duplicar el gasto estatal en acceso a la vivienda y edificación. O se podría construir una central nuclear cada 2 años. O se podrían pagar 58 leyes ELA, que es una absoluta vergüenza que se haya llegado a justificar que no había dinero para pagarla
y se esté gastando este dineral en programas que no le interesan a nadie a costa de los contribuyentes. O se podrían construir 10 hospitales. O se podrían contratar 20.000 médicos. O se podría incrementar un 60% el presupuesto de toda la Policía Nacional. O se podría mantener, con un año de televisiones públicas, se podrían mantener todas las carreteras de España durante 2 años. O, y esta es una de mis favoritas, se podría directamente eliminar el impuesto del patrimonio en toda España y aún nos sobrarían aproximadamente unos 600 millones de euros. Esto es todo lo que se puede hacer con todo el dinero que se dedica a televisiones públicas. Y dado que el dinero se dedica a eso y además cada año el presupuesto se incrementa y no se dedica a esas otras cosas, sino que se hacen subidas impositivas para pagar esas otras cosas, pues evidentemente queda muy claro cuáles son los intereses de las personas que gobiernan, que es propaganda, propaganda y propaganda, pero en ningún caso el bienestar de la población.